Hola, profes, soy Maribel Salazar del Centro de Excelencia para el Aprendizaje EXA. Hoy entonces en este espacio vamos a presentarles algunas posibilidades que tenemos para hacer actividades y evaluaciones en línea. Este primer video hace parte de una serie en el que vamos a estar contándoles sobre todas las posibilidades que tenemos para evaluar en ambientes virtuales de aprendizaje. Bueno, les voy a compartir la presentación para que vamos siguiéndola desde allí. Listo, entonces antes de empezar a contarles esas 10 ideas para evaluar en ambientes virtuales de aprendizaje, es importante tener unas claridades. En primer lugar, debemos tener muy claro que la evaluación no es un proceso separado de la planeación de la clase y en general de la planificación de todo el proceso de aprendizaje y enseñanza. La evaluación es un asunto central. Además, es importante preparar esa evaluación y definir claramente los criterios de evaluación. Estos criterios deben ser compartidos con los estudiantes y si en algún caso hay algún cambio en el criterio, es importante comunicárselos oportunamente. También es fundamental comprender que la evaluación debe entregarle respuestas al estudiante y al docente sobre el nivel y estado de desempeño de sus logros académicos. Además, comprender que, recordemos, evaluar no es calificar. Podemos hacer muchas actividades formativas que no necesariamente son calificables, pero que están orientadas a reconocer cómo el estudiante va avanzando en esos logros académicos. Al igual que en la presencialidad, podemos usar diferentes estrategias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Estos escenarios virtuales nos permiten pensar en cómo podemos aprovechar estos entornos para realizar actividades formativas y evaluaciones y de este modo entonces darle continuidad a la vida universitaria. Y lo primero que tenemos que tener allí en cuenta es que en los entornos virtuales este concepto de aula tradicional se amplía, ¿cierto? Al tener un aula virtual donde los estudiantes disponen de recursos educativos ilimitados, porque tenemos muchísimos recursos en la web, y disponen también de un tiempo diferente de exploración, porque en el aula presencial muchas veces el tiempo se reduce de pronto al tiempo de la clase, pero aquí hablamos de otro manejo del tiempo, entonces tenemos un concepto de aula ampliado que nos da otras posibilidades de evaluación. Esto al mismo tiempo exige una mayor autonomía del estudiante, la capacidad también de disciplinarse y autorregular sus tiempos y esa corresponsabilidad del estudiante, ¿cierto? Que ellos que puedan asumir también en lo que le corresponde y su tarea, pero también los docentes, ¿cierto? Los docentes no desaparecemos en este proceso, sino que todo lo contrario, se reafirma el rol del docente como creador de experiencias de aprendizaje donde los estudiantes puedan lograr los objetivos que hemos propuesto y pues sus desempeños. Bueno, los estudiantes también en esta web participativa tienen múltiples herramientas para crear y co-crear. Esto es fundamental porque ahora en línea podemos transformar, compartir ideas, opiniones, jugar incluso con videos, con imágenes, con audios, con una multiplicidad de recursos que nos permiten, con una intención pedagógica adecuada, generar espacios de creación individual y colectiva por parte de los estudiantes. Al mismo tiempo, entonces, nos permite establecer posibilidades de entornos gamificados. Quiere decir esto, la gamificación es la posibilidad de llevar al entorno educativo la lógica de los juegos. Y esto nos permite generar también procesos de mayor motivación, enganche de los estudiantes y también al mismo tiempo retarnos a pensar cómo podría ser el proceso de aprendizaje y de evaluación de una forma diferente. En definitiva, entonces, estos escenarios en línea nos permiten generar otras lógicas en torno a la manera como estamos accediendo a la información y la manera como nos comunicamos con los otros. Nos invitan también a la co-creación y a la posibilidad de construcción colectiva del conocimiento. Bueno, entonces ahora sí vamos a contarles unas posibilidades, estas 10 ideas para evaluar entornos digitales, que también queremos decirles que no son las únicas existentes, que ha sido una selección que hicimos y que seguramente ustedes tendrán otras ideas, pero además que tampoco las deben implementar, las tienen que implementar todas en un semestre. Una sola de ellas podría servir para hacer un trabajo de todo un semestre, pero el propósito de presentarles estas 10 ideas es que ustedes puedan también mirar que hay múltiples posibilidades en estos entornos virtuales para generar procesos de evaluación con los estudiantes.
Bueno, la primera idea que presentamos es uno que tal vez es uno de los más conocidos, que es las evaluaciones conceptuales. Estas evaluaciones nos permiten identificar la apropiación, comprensión e interpretación de conceptos y de fenómenos. Entre ellos, entonces, podemos encontrar cuestionarios de preguntas cerradas, donde pues son cuestionarios que ya conocemos, que tienen opciones de falso y verdadero, selección múltiple, pero que también pueden incluir algunas opciones de preguntas abiertas que tienen que ser valoradas por los docentes, perdón. También están estos cuestionarios de afirmación-razón que nos van a permitir explorar la capacidad crítica y argumentativa de los estudiantes. Pero también, por ejemplo, podemos hacer una evaluación de conceptos a través de juegos o concursos, ¿cierto? Hay herramientas gratuitas que nos permiten generar juegos en línea y hacer una evaluación conceptual con otro tipo de retos, donde se les pueden proponer a los estudiantes puntajes, niveles y genera otro tipo de actitud incluso frente a la evaluación, que siempre la concebimos como algo muy serio, muy rígido, muy estructurado, pero que a través del lenguaje del juego también podemos generar otro tipo de comprensiones y de vínculo con la evaluación, otra emocionalidad allí. Bueno, también tenemos los juegos de roles, por ejemplo, a través de esta herramienta Teams podemos hacer juegos de roles, es una estrategia que permite plantear una situación, el docente puede plantear una situación hipotética y los estudiantes asumen roles y actúan de acuerdo con esto. Puede ser que también se intercambien los roles y esto permite ver también el asunto desde diferentes perspectivas. Estos juegos de roles potencian la creatividad, el trabajo en equipo, la capacidad de análisis. Además, desarrollan habilidades comunicativas en los estudiantes, habilidades de colaboración y de comunicación. Bueno, tenemos otra opción que son los análisis de casos y solución de problemas. Este es un método de investigación cualitativa, nos permite construir conocimiento individual y colectivo. Consiste en que pues, les damos un caso al estudiante, donde se represente pues, una situación real o hipotética, y los estudiantes pueden estudiarlo, analizarlo, proponer soluciones de manera colaborativa. Al igual que que los juegos de roles, el estudio de caso desarrolla habilidades comunicativas, desarrolla la competencia lectora también, porque muchas veces estos casos se presentan en textos, pero también la posibilidad de interpretar, la posibilidad de proponer. En ese sentido, entonces, favorece las habilidades propositiva, analítica e interpretativa. Bueno, también podemos hacer evaluación y actividades formativas a través de la evaluación y gestión de recursos. Tenemos a nuestra disposición la más grande biblioteca de recursos y de contenidos que es Internet. Y allí entonces podemos acceder a recursos bibliográficos, sonoros, audiovisuales en este espacio virtual. Por ejemplo, podemos proponer los resúmenes analíticos especializados, que es una técnica de investigación también para ordenar y recoger bibliografía. Los informes de lectura también se pueden proponer allí. Una que me gusta mucho es la posibilidad de hacer una cibergrafía colaborativa, ¿cierto? Entonces se propone un tema y se puede decir a los estudiantes que busquen el mejor recurso que encuentren sobre eso y lo recomienden a los otros. Se puede también hacer la creación de fichas bibliográficas a través de gestores bibliográficas como el que tenemos en la universidad, que es Mendeley. Bueno, la otra técnica de evaluación que proponemos es el método de proyecto, que al igual que el estudio de caso permite acercar a una realidad concreta, al ambiente académico, por medio de un caso, pero en este caso se sigue la estructura de proyecto. Esta es una técnica que se puede realizar a lo largo de todo el semestre. La posibilidad de co-creación y creación, lo que les decíamos un poco al principio, es esa posibilidad de que los estudiantes realicen procesos de creación individual y colectiva en diferentes lenguajes, ¿cierto? Estos medios nos están invitando también a que repensemos y a que incluyamos otros lenguajes, además de la escritura alfabética. Entonces ya no es solo que los estudiantes construyan textos, sino que también puedan crear diferentes videos, diferentes imágenes, infografías y otro tipo de representaciones que los invitan también a crear y a generar procesos de construcción de conocimiento desde allí. Por ejemplo, podríamos proponer una estrategia muy buena que es mensaje en 3 minutos, y es tomar un tema y en grupos o individualmente ellos deben elaborar un mensaje en 3 minutos
planteando sus argumentos, representación gráfica, donde se incluyen mapas mentales, infografías y otro tipo de representaciones donde ellos puedan graficar un concepto o graficar una secuencia de pasos, la posibilidad de hacer también narrativas colaborativas con audio y video, ¿sí? La posibilidad de generar, de volver también a la narración. A veces como docentes nos olvidamos de narrar, y la posibilidad de construir historias, y recuerden que estamos aquí también para narrarnos, y la narración es una forma maravillosa también de explorar la creatividad. Las bitácoras del aprendizaje es la séptima estrategia que proponemos. Esta es una excelente manera de evaluar y retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes, pues les permite reflexionar sobre su propio proceso. Las bitácoras ayudan al estudiante a aprender, ¿cierto? Eso que llamamos esa metacognición, la posibilidad de que en esos ambientes virtuales ellos lleven un registro, un diario un poco de su proceso. Y hay herramientas como los sitios web o los blogs, donde ellos pueden ir también ordenando su proceso de aprendizaje, gestionándolo y también haciendo una reflexión sobre él. Bueno, la octava técnica que proponemos son expediciones virtuales. Es una posibilidad también que tenemos. ¿Por qué no ir a recorrer un museo, un jardín botánico, una biblioteca? Depende pues de los objetivos y la intención pedagógica que tengamos. Son espacios que se pueden recorrer con los estudiantes y generar también un proceso de reflexión a través de esos recorridos. El noveno, pues, es un recurso que también hemos usado mucho en la presencialidad, pero que también se puede hacer en la virtualidad, que es la posibilidad de tener una conversación en un foro virtual. Los foros son una herramienta asincrónica, quiere decir que no tenemos que estar conectados al mismo tiempo, y nos permite compartir opiniones, saberes o ideas sobre una temática específica. Los foros fortalecen la competencia argumentativa y propositiva de los estudiantes y permiten explorar otras lógicas de interacción y comunicación, ¿cierto? Los foros favorecen mucho el aprendizaje entre pares, generan también como unas estructuras circulares del aula, donde ya la palabra no es la del profesor solamente, sino que todos tienen algo que aportar al tema o al conocimiento que se está construyendo. La décima estrategia que proponemos son las exposiciones y presentaciones interactivas. En esta técnica, entonces, los estudiantes preparan previamente un tema, pueden incluir presentaciones, videos y otros recursos, y durante el momento de la clase se puede generar este proceso de compartir lo que ellos han hecho. Estas presentaciones o exposiciones en línea permiten desarrollar la competencia de narración, ¿cierto? De expresión oral, y la posibilidad también de generar habilidades de desarrollar habilidades de síntesis y de abstracción de conceptos. Profes, entonces estas son las 10 ideas que les dejamos para evaluar en ambientes virtuales de aprendizaje. Recuerden que vamos a profundizar sobre algunas de estas ideas en webinars posteriores, donde ya les vamos a compartir experiencias concretas de docentes, de modo que ustedes puedan tener más herramientas didácticas para implementarlas en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Nos vemos pronto, profes.